Porque si te fijas, está distribuido de una forma totalmente diferente, porque tiene dos tipos de ingresos a su gasto. ¿Qué significa? El ingreso, la persona rica lo utiliza para comprar activos y además paga sus gastos, porque recuerden, el activo es todo aquello que ingresa dinero a nuestro bolsillo. Y por lo tanto puede comprar más activos que crearán más dinero para pagar sus gastos y para comprar más activos que crearán más dinero. Posiblemente estés en una situación donde no puedas ser rico mañana. Y yo eso lo entiendo, lo comprendo y lo vivo. Pero tú debes de ser consciente, y para esto el siguiente punto que estudiaremos ahora, de cómo realizar tu plan financiero. Porque si no puedes comprar 1 millón de acciones de Apple, puedes invertir 100 euros todos los meses en un proyecto diferente. Al año habrás tenido 12 inversiones diferentes por un valor de 100 euros cada uno. Una inversión total de 1.200 euros o 1.200 dólares. Que yo estoy seguro que si me sentase contigo a hacer tu plan financiero, encontraría tantos gastos innecesarios que sumarían una cantidad mayor a estos 1.200 que yo te digo. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque cuando yo lo hice, me di cuenta de dónde tiraba el dinero. Y empecé a comprender la importancia de invierte todos los meses en un proyecto diferente. ¿De qué tipo de proyecto? Es otra parte que se estudia también dentro del curso Master Profit, pero hoy no estudiaremos esta parte porque es un grado un poco más superior. En sus gastos entran sus pasivos, pero si te fijas, los activos pueden ser acciones, depósitos financieros, fondos fiscales y sus pasivos se convierten en barco, en coche o en viaje, ¿no? Más ingresos trae más activos. Es como caminar en círculo. Cuanto más activos tienes, mayor es el ingreso. ¿Y todo esto por qué lo hacemos? ¿A dónde queremos llegar? Hay dos cosas muy importantes o dos palabras muy importantes que vas a escuchar en todos los vídeos de capacitaciones que entre cuando empieces a buscar información. Y esto es la libertad financiera y la independencia financiera. Pero quiero decirte algo, la única forma de obtener estos dos objetivos son crear múltiples fuentes de ingresos. Que no solo cobre tu salario. Si tú te levantas por la mañana, vas a trabajar y vuelves a casa y ese es tu único ingreso, o eres un astronauta o puedes que lo pases muy mal en tu vida financiera. Por eso tenemos que comprender que un poquito, poco a poco, 1 año, 2, 3, 5, 10, 15 años, nosotros podemos crear una fuente, una múltiple fuente de ingresos, una carpeta de inversión particular, donde se convierta no en un trabajo, pero sí una motivación financiera para tú poder llegar como mínimo a la libertad financiera. Y te voy a explicar la diferencia entre libertad financiera y independencia financiera. La libertad financiera se logra teniendo ingresos de activos corrientes. Los gastos mensuales son totalmente cubiertos sin perder capital. ¿Qué significa? Si te fijas, si nosotros tenemos, aquí hay un ejemplo, 120.000 euros y lo estamos invirtiendo a un 12% anual, usted está obteniendo 1.000 euros o 1.000 dólares mensuales. ¿Por qué esto es la libertad financiera? ¿Y por qué este ejemplo puede valer con muchísimas personas? Porque hoy en día, 1.000 euros o 1.000 dólares puede ser un salario medio internacional en cualquier país.
Esto significa que nosotros estamos gastando en gastos fijos y para esto tenemos que comprender cuáles son nuestros gastos fijos. Si nosotros tenemos que pagar hipoteca o alquiler, tenemos que comprar ropa, tenemos que pagar transporte, tenemos que pagar alimentación, tenemos que pagar educación, tenemos que pagar gastos de nuestros hijos. Son gastos fijos, gastos que hay que pagar todos los meses. Aquí vas a comprender, cuando tú sepas cuánto tú tienes que pagar todos los meses, vas a comprender cuál es el capital de ingresos que tú necesitas para llegar a la libertad financiera. Si nosotros necesitamos 1.000 euros para pagar todos los meses y tenemos 120.000 euros invertidos a un 12% anual, significa que nos genera un interés de 1.000 euros mensuales, lo suficiente para vivir sin necesidad de trabajar, porque tu dinero crea el interés suficiente como para pagar tus gastos fijos. Y pueden que sean 5.000, entonces tendrás que invertir más de 120.000. Y puede que no tengas estos 120.000. Por eso tienes que empezar lo antes posible a comprender cómo es el sistema de la creación de activos. Tener paciencia y todo esto se consigue con un plan financiero. Mucha gente escucha independencia financiera y pueden creer que es lo mismo o similar, pero no es de esta forma. La independencia financiera se define por los activos corrientes que una persona tiene. Es una situación donde la persona puede cubrir gastos mensuales y vivir así por 10 años consecutivos. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay un ejemplo. Sus gastos son de 1.000 euros al mes, igual que en el ejemplo anterior. Y la suma por 12 meses, perdona, esto lo vamos a sumar por 12 años. Es un total de 120.000 euros. Esta es la suma requerida para vivir durante 10 años sin trabajar. A ver, te lo hago más fácil. Si tú tienes 120.000 euros y gastas 1.000 euros al mes, significa que podrás vivir durante 10 años. Pasado esos 10 años, ya no tendrás capital. Entonces, aquí, con un ejemplo que podéis entenderlo mucho más fácil y rápido, es para las personas que no tienen este dinero. Para las personas que ganan 1.000 euros y antes de que terminen el mes, ya tienen un crédito del mes siguiente. ¿Comprenden? ¿Alguien ha vivido esta situación? ¿O conoce a alguien que viva esta situación? Por eso tenemos que entender que nuestro dinero, solo para gastarlo, no funciona. Nuestro dinero tiene que crear más capital. Y esto se hace conociendo la diferencia entre inversiones e invertir. Porque son dos términos de finanzas que describen dos cosas diferentes. Las inversiones. ¿Qué son las inversiones? Estos son las participaciones en herramientas de las cuales nosotros preveemos tener un aumento de tu propio capital en un futuro. Y aquí hay algunos ejemplos, como puede ser el oro, el Bitcoin, preacciones de Skyway, el programa Crypto Unit. Pero, ¿qué es invertir? Porque la gente hace inversiones. Pero ¿sabéis qué? Que muchos no saben qué es invertir. Porque invertir, esto es comprender que tu dinero puede crear más capital. Y esto es muy importante. Las personas deben de conocer esto. Invertir es la capacidad de entender la habilidad de multiplicar el dinero a lo largo de los años produciendo una rentabilidad. Aquí hay un ejemplo para los próximos 20 años.
Este ejemplo es muy complejo y complicado. Te voy a decir por qué. Esto se basa en dos reglas que estudiarás en el Master Profe, que son la regla del interés simple y la regla del interés variable. ¿Qué vas a comprender aquí? Aquí vas a entender que incluso si tú reinviertes tu ganancia, puedes crear más capital. Pero si tú inviertes tu ganancia y la dejas ahí, vas a crear un capital diferente. Aquí hay un ejemplo para los próximos 20 años. Si nosotros tenemos 10.000 euros o dólares invertidos a un 12% anual, en 20 años ganaremos 110.000 14 dólares. Y si lo hacemos con un 15%, 199.000. Y si lo hacemos con un 30%, 3.841.000. Y ahora dirá, Dios, ¿cómo encuentro una herramienta que me dé un 12% anual? ¿Sabéis qué? Un 12% anual es un interés de un 1% mensual. Eso es posible encontrarlo, pero muy difícil, complicado, porque siempre tenemos que tener en cuenta donde nosotros vamos a participar, a qué se dedica esta herramienta, de dónde prevé sacar los suficientes activos como para pagar mi interés de un 1% mensual, de un 12 anual. No os dejéis guiar por aquello que te da un interés muy alto y encima no en un mes, sino en un día. También es una herramienta, pero necesitamos identificar qué tipo de herramienta y qué porcentaje de lo que nosotros vamos a invertir debemos de diversificar en ese tipo de herramienta de alto riesgo. Y ahora me dirá, ¿y si yo no invierto en esas de alto riesgo que me dan un 1% al día, cómo voy a llegar a un 12% anual y a un 30%? Porque esto se basa en múltiples fuentes de ingresos. ¿Habéis hecho la cuenta, compañeros, amigos míos? Si estáis aquí es porque participáis del programa Crypto Unit. Ustedes os habéis sentado, habéis cogido un papel y habéis calculado el porcentaje que ustedes habéis recibido en beneficio por tu inversión. Yo tengo una tabla muy buena, depende de las inversiones que tú hayas hecho, para yo analizar cuánto he recuperado yo personalmente y cuánto ha recuperado las personas que están en este negocio gracias a esta herramienta. Te voy a decir uno de los ejemplos. Si hubieses participado con 2.500 dólares en la apertura de Crypto Unit, hoy habrías recuperado un 35,3% de tu inversión. Esto, si nosotros nos fijamos en 8 meses, es una gran rentabilidad. No es una locura. Hay herramientas que te dan más dinero, pero tienes que fijarte cómo se crea ese dinero. Si es solo una ilusión o viene basado por un trabajo y por una serie de acontecimientos que tú puedes ir estudiando, donde tú puedes ver reflejado por qué un mes cobras un porcentaje y por qué un mes cobra otro porcentaje. Todo esto tú lo puedes ir analizando y para esto necesitas tener la información. Importante, hay muchos tipos de herramientas de inversión. Aquí tienes algunas de ellas, ¿no? Depósitos bancarios. ¿Sabéis? Cuando yo empecé aquí, yo decía, el banco es malo. Yo en el banco no pongo mi dinero. Si el banco me paga muy poco, es que no interesa. ¿Sabéis por qué? Porque yo pensaba como un pobre. Amigos míos, el banco es una muy buena inversión. Y te voy a explicar el por qué. El banco en muchas ocasiones está respaldado incluso por el gobierno federal.
Esto significa que es una inversión de muy poco riesgo, aunque no absoluta, porque si te fijas en la historia, hay bancos que han caído en quiebra o hay bancos que se han vendido por una cantidad mínima por no poder pagar deuda y los inversores han perdido su dinero. Pero normalmente el banco es una agencia que tiene muchas más facilidades de pago para que ellos pueden seguir manteniéndose. Y esto significa que si tú tienes 200 millones de dólares, ¿por qué no voy a tener 100 millones que me pueden estar dando un 1% anual? Pero yo sé que mi dinero está ahí, generando capital y lo tengo más seguro que en otro tipo de plataforma o herramienta. Y con el otro capital lo pongo en otras herramientas que me dan una cantidad más elevada, un porcentaje mayor, pero tiene mayor riesgo. Todo lo que tiene una mayor recompensa tiene un mayor riesgo. Funciona de esa forma. También existen otras muchas herramientas. Por ejemplo, las antigüedades. ¿Quién no le gusta ver programas, no? Y ha visto que hay una persona que ha llegado con una moneda y esta moneda vale 10 o 15 mil euros. Pues eso es una inversión también, porque esa moneda vale 10 o 15 mil euros por un motivo. Y si yo compro esa moneda por 10 mil euros, a lo mejor en 5 o 10 años, con el inversor o el comprador adecuado, puedo vender esa moneda por 20 mil euros y generaría un 50% de beneficio en 4 o 5 años de una moneda. Pero también es una inversión y tenemos que conocerlo. Bienes raíces, para mí una inversión que es complicado porque se necesita mucho dinero, pero sin duda alguna de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Bienes raíces o bienes inmuebles. Cuando nosotros tenemos una casa, debemos de comprender si es un activo o un pasivo, porque mucha gente van a pagar durante 30 años una hipoteca diciendo, esta es mi casa, esta es mi casa. Pero no, amigo, esa casa es del banco durante 30 años y tú vas a vivir en esa casa. Lo que significa que esa casa va a necesitar que la pinte, va a necesitar que repare la cocina, se te puede incendiar y puede que te cueste una barbaridad arreglarlo. No sé, todo el mundo vive en una casa y sabe más o menos los gastos que tiene una casa. Pero ¿qué ocurre? Y creen que es un activo, pero no, analiza si tu casa te da o te quita y recuerda que es del banco si la estás pagando, no tuya, y que cuando te muera y se la deje a tu hijo por sucesión de bienes, patrimonio, tu hijo tendrá que pagar por la casa que tú ya has pagado el porcentaje que esté estipulado por la comunidad autónoma en la que esté esa vivienda. La ley es así. Si te fijas en España, y hay un estudio, en 2 generaciones la gente volvería a volver a recomprar su propia casa. Y esto es una realidad. Y, y te animo a que lo descubras si es así o no. Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo una casa y la tengo alquilada? En el momento que la alquilo, esto me genera un ingreso. Y sabéis, mucha gente cree que es muy complicado esto, pero en muchas de las ocasiones una persona puede obtener una buena deuda en el banco, me refiero a una hipoteca de un bajo coste, que el alquiler de la propia vivienda cuando tú lo realquiles te puede generar el suficiente dinero como para pagar esta hipoteca. Y significa que esa casa no es tuya todavía, es del banco, pero la está pagando otro y la casa está en mi nombre. Y un día se pagará por completo y será una fuente de ingresos. De esta forma es como tenemos que mirar los bienes raíces.
Pero hay otras muchas herramientas, como has podido estar leyendo mientras yo compartía esa contigo. Aquí viene la segunda regla del inversor privado, que son los 5 mandamientos de un inversor privado. Ahorrar el 10% de todo lo que gana. Y aquí tenéis el ejemplo de cuando yo decía que hay que invertir 100 euros todos los meses. ¿Por qué? Porque esto va todo con el mismo ejemplo que estamos viendo para que sea más fácil. Imagina que tú ganas 1000 euros todos los meses. El 10% son 100 euros. Significa el ahorrar que tú vas a invertir este 10%. Y lo tienes que hacer como una ley. ¿Sabéis que esta parte me llevó mucho tiempo comprenderla? Es fácil de decir, pero complicado de cumplir. Si tú no tienes esa actividad como algo natural, porque lo que nosotros tenemos como natural es cobrar y pagar deudas. Y entonces te quedas tranquilo y vuelves a adquirir deuda y no llegas a fin de mes y cobras y pagas las deudas y te quedas más tranquilo y vuelves a acumular deuda. Y sin darte cuenta, para lo que vives es para pagar deuda. Pero cuando tú dices, no, la persona más importante en mi vida soy yo, y de los 1000 euros que voy a ganar, estos 100 euros yo los invierto, porque esos 100 euros a lo mejor te van a dar 3 euros el mes que viene, o menos, pero el próximo mes vuelvo a poner 100 euros más, y ya me darán 6 en vez de 3, y vuelvo a poner 100 euros más al siguiente mes. Y si yo hago eso durante 15 años de mi vida, 12 meses al mes, estoy seguro que llegará el día donde no participarás con 100 euros, donde pondrás 1000 y donde pondrás 2000, y esto creará una rentabilidad mayor. Y llegará a fin de mes y tú tendrás 20 o 30 fuentes de ingresos más tu trabajo si aún necesitas estar trabajando. Significa que ganarás 1000 euros de tu trabajo y 500 o 600 euros de los 2 años que llevo invirtiendo mis 100 euros al mes. Pero ahora gano 1500. Si yo no pago este 10%, lo único que hace es pagar deuda. Piénsalo tranquilo, siéntate, estudia, analízalo, y si es mentira, en el webinar de mañana me dice, oye, José Manuel, he descubierto que eso es mentira. Controla todos sus ingresos y todos sus gastos. ¿Ustedes sabéis la importancia que tiene el controlar sus ingresos y gastos? Y ahora diréis, yo lo tengo, yo sé cuánto gano y yo sé cuánto gasto. Yo estoy seguro que no. ¿Y sabéis por qué? A mí me pusieron un ejemplo y es muy bueno ese ejemplo. Normalmente, si nosotros vamos por la calle y nos encontramos 10 euros en el suelo, estos 10 euros los gastas al momento, porque no nos ha costado trabajo conseguirlo. Es nuestra propia cabeza la que nos mete aquí. Pero si tú tienes un control exhaustivo, y con exhaustivo me refiero a que te vas a tomar un café a un bar y tú lo vas a poner en gasto, donde claro, tú después tendrás que hacer una partición de cómo vas a administrar tus gastos y cómo vas a administrar tus ingresos, porque tendrás que tener una cuenta de ocio, tendrás que tener una cuenta de educación, una cuenta de inversión, una cuenta de gastos fijos, una cuenta de ahorro, ¿comprendéis? Y todo eso lo único que puede a ti hacerte es tener más controlado tu dinero. ¿Tú lo entiendes o no? Protege tu dinero. Y aquí hay una parte que a mí cuando la escuché me pareció dura, pero si nosotros pensamos por nuestras finanzas, podemos entender este ejemplo. Este ejemplo se comparaba con un familiar, ¿no? ¿Cuántos de vosotros os ha pedido vuestro familiar dinero alguna vez? Estoy casi que seguro que el 90% de esta sala ha tenido algún familiar o amigo que le ha pedido en alguna vez en su vida algo de dinero. ¿Sabéis qué es lo que ocurre cuando nosotros damos nuestro dinero con emociones?
Significa que no esperamos esto de vuelta. Y si lo esperamos de vuelta, podemos crear un problema. Esto significa que mañana un primo mío me puede decir que necesita 1.000 euros y yo se lo doy porque soy su primo. Yo se lo daría. Si pienso en mi familia, pienso en el bienestar de la familia y no tengo el conocimiento de que por qué mi primo necesita 1.000 euros. Mi primo necesita 1.000 euros para pagar una deuda. Mi primo necesita 1.000 euros para irse de viaje. ¿Para qué lo necesita? Porque si es para pagar deudas, por ejemplo, tú puedes enseñarle cuánto trabajo cuesta ganar este dinero y ayudarle a comprender, a crear dinero, no a regalar tu dinero. Porque al final el único que pierde eres tú. Y te lo digo, cuando tienes tu plan financiero personal hecho, cualquier euro cuenta en tu plan financiero. Y lo tienes todo más a la vista y comprende que 1.000 euros te van a dar un interés de 200 euros en un año. Y si se lo das a tu primo, no es que te va a dar un interés de tus 1.000 más 200, sino posiblemente no lo recuperes esos 1.000 euros. Y si a ti te sobra el dinero y lo quieres regalar a tu familia, estupendo, solo lo tienes que tener. Pero te aconsejamos que protejas tu capital. Aprende a invertir sabiamente. No te dejes guiar por un porcentaje alto. Guíate por los verdaderos activos que tiene aquel proyecto, negocio o herramienta donde tú quieres participar. No participe de un negocio porque te está dando un dinero increíble. Asegúrate de que ese dinero lo puede generar la empresa en la que estás participando. Porque si tú empiezas a estudiar y dices, me está dando un 7% diario, si tú dices, wow, un 7%, esta plataforma es buena, estarás cometiendo un gravísimo error, porque no hay empresa en este planeta que pague un 7% diario. Ustedes habéis hecho el cálculo, es más de un 2000% anual. ¿Quién paga eso? Por eso debemos de comprender cómo nosotros tenemos que invertir. Y siempre aprende a ganar más. Tercera regla. Diferentes tipos de inversión. ¿Joder? Un momentito. Tercera regla. Plan financiero. Un plan financiero, y ahora estudiaremos un poco mejor cómo se hace, hay tres pasos fundamentales o tres puntos fundamentales en un plan financiero. Dentro de nuestro plan financiero, nosotros tenemos que tanto distribuir nuestras ganancias o comprender nuestras ganancias, comprender nuestros gastos y comprender nuestros beneficios a tres tipos de modelos: a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Estos son tres fundamentos irrompibles dentro de tu propio plan financiero. Y fíjate, la planificación financiera es un proceso continuo para ayudar a tomar decisiones sensatas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos nuestro plan financiero y no nos sobran 1.000 euros, porque aunque los tengamos en el banco no nos sobra 1.000 euros, porque esos 1.000 euros van invertidos la semana que viene o es para un pago de dentro de 2 meses y lo tengo aquí puesto para que nos falte. Solo tendrás ese control si lo tienes escrito en un papel y sabes para qué lo vas a utilizar. Pero si solo lo tienes en tu banco y tú hoy necesitas 1.000 euros para un capricho, por ejemplo, y en tu banco los tienes, los puedes gastar. Y estás cometiendo un error porque no sabes lo que estás haciendo. Por eso la planificación financiera te va a ayudar a ti a comprender qué dinero es el que tú tienes realmente en tus manos, ¿no? Sobre el dinero que puede ayudarte a aclarecer tus metas en la vida. Y un plan financiero es una evolución integral del estado financiero actual y futuro de un inversionista mediante un uso de variables
conocidas actualmente para predecir flujos de efectivo futuro, valores o activos o plan de retiro. En nuestro plan financiero, nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras metas, a dónde yo quiero llegar. Y esto debemos de utilizarlo con todo. O sea, te explico. Si tú quieres un coche, tú necesitas crear un plan financiero para cómo tú vas a conseguir este coche. Y para eso tienes que tener muy claro qué coche es, de qué color lo quieres, qué marca es, cuánto dinero vale. Cuando tú tengas todo eso escrito en un papel y diga, el coche que quiero vale 50.000 euros y ganes 1.000 euros al mes, tú tendrás que empezar a averiguar de dónde tú vas a quitar dinero, si de tus gastos de ocio, de tus gastos de inversión, que es el mayor error que cometería, de los gastos previstos para viajes durante los próximos 3 o 4 años. Cuando tú haces ese cálculo, ese plan financiero, ahora tú puedes decir, yo no vas a decir, yo quiero ese coche, sino vas a decir, en 4 años podría conseguir ese coche. O si vendo esto, podría conseguirlo en 2 años. Pero de una forma clara, no quiero el coche y pasan los días, los años, quiero un coche, pasan los días, los años, nunca tengo dinero y al final tienes el mismo coche durante toda tu vida. Es muy importante el plan financiero para cualquier negocio. ¿Sabéis qué? Cualquier emprendedor, cuando se pone a hacer un negocio, si no hace su plan financiero, o tiene mucha suerte, o lo puede perder todo en los primeros meses de la apertura de un negocio. Por eso el plan financiero es lo más importante en un negocio. Y lo que tú vas a aprender en Master Profit, porque viene descrito y es mucho más intensivo, una de ellas es cómo crear tu plan financiero. Y mira,